Bueno, Joel capítulo 1. ¿Conocen la historia de Joel? ¿Sí? El que no la conoce hoy la vamos a conocer, ¿sí? Hubo una invasión de langostas. ¿Alguno estuvo con alguna invasión de langostas? No mires al marido que tenés al lado, ¿sí? Muy bien, tiene cara de langosta, ¿sí? A veces medio revoltón, a veces medio oruga, ¿sí? Y a veces medio saltón. Pero bueno, la Biblia dice que hubo una invasión de langostas en la tierra del pueblo de Israel. Pero principalmente el motivo de esa invasión de langostas era para que el pueblo de Dios se volviera a Dios, al altar, y también para que Dios pudiera demostrar que Él tiene el control de la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el control de la naturaleza de tu cuerpo, de la enfermedad, de la situación que estás viviendo. Él tiene el control de la naturaleza de tu economía. ¿Cuántos dicen amén? De lo que estás viviendo. Él tiene el control de todas las cosas. Él tuvo el control de la pandemia. Más allá de que muchos conocidos, seres amados, murieron, Él tiene el control de todas las cosas, porque volvió a estabilizarse este mundo. Necesitamos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y somos una iglesia que nos gusta estar en el altar, ¿sí? Que nos gusta estar aquí adelante, aunque llamemos a la mujer y los varones pasan porque les gusta el altar, ¿sí? Así que bueno, no importa, lo importante es que podamos buscar a Dios juntos. Hace unos años, más de 10 años, 12 años, recibimos una palabra en uno de los campamentos que hicimos en el IVA, y lo hacíamos, para los que conocen el campamento, en el comedor, ¿sí? Ahí donde entraban 50, 60, 70 personas, 80. Hoy, gracias a Dios, nuestros campamentos tenemos más convocatoria porque Dios nos ha hecho crecer, pero habíamos recibido una palabra ahí en ese lugar a través de uno de los predicadores que había venido, y una de las palabras que nos daba Dios como iglesia es que nuestra iglesia iba a crecer y se iba a convertir como en un árbol grande, en el cual ese árbol iba a dar refugio a muchas personas, pero también a muchos ministerios. Y creo que de alguna manera Dios ha estado comenzando a cumplir esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es poder creer lo que Dios nos habló, y esa palabra Dios nos la dio en el altar, estando en un tiempo de campamento, estando en un tiempo donde de alguna manera estábamos buscando la presencia de Dios. Y qué bueno es poder creerle a Dios. Y qué bueno es comenzar a ver que la palabra que Dios nos dio se puede cumplir. En este tiempo estamos en un tiempo de extendernos, de alcanzar otras ciudades, pero también hemos sentido que muchos han venido a refugiarse, y aún nuestros ministerios, ¿sí? Hemos podido ser de bendición en este tiempo y seguiremos siendo de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que qué bueno es el altar, ¿sí? Qué bueno es poder regresar al altar, volver al altar. Y en este pasaje habla específicamente de una invasión, ¿sí? De langostas. Versículo 1 dice ahí en el capítulo 1, vamos a leer este capítulo, algunos versículos salteados, pero dice así. Palabra de Jehová que vino a Joel, versículo 2. Oíd esto, ancianos, escuchad todos los moradores de la tierra. Aconteció esto, escuchen bien, en vuestros días, en los días de vuestros padres. De esto contarás a tus hijos, a tus hijas, a los hijos de tus hijos y a toda la generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Versículo 5, escuchen lo que dice acá. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitada de vuestra boca. Versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. El 7, asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Versículo 9, desapareció de la casa de Jehová, escuchan bien, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El 10, el campo está asolado y enlutada la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, se perdió el aceite. Versículo 11, confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, pereció la higuera y el ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió, escuchen bien acá, el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El 16 dice, no fue arrebatado el alimento
de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. El 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Miren lo que dice acá, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo. El último versículo, el 20. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. Bendecimos esta palabra. Padre, gracias. Tú estás aquí en esta mañana. Hay muchos que necesitamos escuchar esta palabra. Por eso, Señor, yo sé que nuestra casa, nuestra iglesia es gente de altar, que necesita volver al altar frecuentemente, Señor. Necesitamos estar aquí en este lugar, más allá del ministerio, más allá de la asignación, como se dice ahora, que tengamos. Señor, necesitamos volver una y otra vez a estar, Señor, cerca de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Decirle al que está a tu lado, esta palabra es para vos. Cara de langosta, decirle. A ver si tiene cara de langosta. Sí, muy bien. ¿Quién no tiene una langosta cerca de su heladera? ¿Sí? Que va a buscar algo en la mañana y desapareció. ¿Sí? Tremendo. ¿Sí? Hay etapas. Ya no son orugas ni saltón, ya son langostas. ¿Sí? Ya son una manada que revolotea. Mi papá dice que cuando él era chico, ya tiene más de 70 años, él vio una tormenta de langostas. Ahí, por lo general la langosta es muy solitaria, pero a veces se juntan en manada. No sé si se dice manada, pero bueno. Y ahí llenan la tierra, desbastan la tierra cuando están en un ciclo especial, en un momento especial de sus vidas. Y sin duda ellos arrasan con todo lo que es vegetales, ¿sí? Y una de las cosas que dice esta palabra es que esta plaga de langostas vino sobre el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel era agricultor y un pueblo ganadero. Dependían, sin duda, de los cultivos, de las cosechas. Dependía que el ganado se alimentara. Y vean la tragedia de lo que vivió. Hemos vivido una pandemia que ha traído tragedias. Tuvimos en Argentina pegó mucho más fuerte, pero una plaga de langostas era como una pandemia, ¿sí? Era como un momento difícil donde el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, fue avanzado por este ejército. Se compara también con un ejército que después iba a venir al pueblo de Israel, que era el pueblo de Babilonia. Y se compara a las langostas como un ejército porque avanzan, ¿sí? Y así sucede tanto como el ejército que vino después a llevar cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, como este ejército de langostas que visitó la tierra del pueblo de Israel. Yo no sé si te ha visitado alguna oruga, algún saltón, algún revoltón, alguna langosta. Cada uno capaz que tiene su propia pandemia, su dificultad en lo que estamos librando. Y quizás la solución de todo siga siendo el altar. ¿Cuántos dicen amén? La situación de la que estamos viviendo, la solución es el altar. Por causa de esta invasión, hubieron consecuencias colaterales. No solo se perdió el trigo, no solo se perdió la vegetación. Escúchenme bien, dice que los animales comenzaron a bramar, a clamar. Tanto el agricultor, el ganadero pasaron dificultades, como también el sacerdote. Una de las cosas que pasó, dice que esa devastación de la vegetación trajo sequía y por causa de la sequía, ¿qué vino? Incendios, ¿sí? Y se quemaron aún los restos de vegetales que había en ese lugar. ¿No te ha pasado que a veces por vivir una situación trae otras consecuencias y como que vivimos una secuencia de situaciones difíciles en nuestras vidas? Nos ha pasado, ¿sí? Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel. Hoy hay una palabra ahí que me llama la atención en el versículo 5 que dice, borrachos, despierten. No le digas al que está al lado tuyo, ¿no? Decirle sí, despertá, ¿sí? Pero me llama la atención y una de las cosas que dice esta palabra, escúchenme bien, que el pueblo de Israel estaba viendo tal necesidad, pero había gente que estaba tan metida en su consumo, ¿sí? Y quizás en estos días hay gente que está tan metida en su sistema de vida y en su sistema de consumo que no se da cuenta de la necesidad que hay a su alrededor. Por eso estaban viviendo un momento difícil y Dios le dice a cierta gente, borrachos, despierten. De alguna manera Dios les quitó
lo que estaban consumiendo para que despertaran y pudieran entender la realidad que estaban viviendo, ¿sí? Y me llama la atención esta palabra, borrachos, despierten. ¿Por qué? Porque cuando alguien está tan sumido en su situación, a veces no se da cuenta de lo que está a su alrededor. Y quiero decirte que quizás hoy Dios no te llame borracho, ¿sí? Pero te llame consumidor de la vida o consumidor, no sé, de algún sistema que te ha atraído y que quizás te ha distraído de lo que Dios quiere que veas. Y quizás aún de tu propia necesidad. No sé si te ha pasado que hay veces que estamos tan ocupados de algo y tan metidos en algo que ni siquiera vemos lo que está a nuestro alrededor. En otros días Karen estuvo compartiendo un video allí en el instituto. Hoy en día es profesora de instituto bíblico. ¿Dónde está Karen? Un aplauso para Karen ahí, muy bien. Fuerte, fuerte el aplauso, muy bien. Sé que no le gusta a Karen, pero bueno, nos salvó la vida. Y bueno, ella compartió un video acerca de no sé qué cosa, pero había una imagen escondida. Y a veces por uno ver ciertas secuencias de imagen no ves ciertos detalles. ¿Qué es lo que quiero decirte? Quizás Dios en esta mañana nos está diciendo, quiero que despiertes, porque quizás por un instante voy a tomar aquello que te agrada, quizás por un instante voy a tomar aquello en lo cual estás ocupado, te lo voy a pedir prestado, te lo voy a tomar, te lo voy a arrebatar, porque necesito que despiertes. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, despertá, ¿sí? Despertá, Dios nos está llamando a un tiempo diferente. Ahora, escuchen este detalle de este pasaje. Dice que la gente perdió el gozo por lo que estaban viviendo. ¿Has vivido alguna situación en donde has perdido el gozo? Yo sé que sí, que muchos de los que estamos acá hemos vivido etapas donde nada nos hace reír, ¿sí? Hemos vivido etapas donde parece que la tristeza es el pan diario, ¿sí? El pan de todos los días, porque vivimos momentos difíciles. Y me llamó la atención esta expresión, la gente de ese lugar perdió el gozo, a pesar de que eran pueblo de Dios, a pesar de que eran una nación elegida por Dios. Y algo más, no solo los que trabajaban en la agricultura, no solo los que trabajaban con el ganado, escúchenme bien, dice que los sacerdotes fueron afectados. ¿Por qué? Porque dice que se dejó de traer ofrendas a la casa de Jehová, y sin duda que también las familias que dejaban de traer ofrendas de alguna manera, algunas bendiciones se recortaron, porque hay bendición cuando el pueblo de Israel ofrendaba. ¿Cuántos dicen amén? Y había una bendición de parte de Dios que primero era el perdón de pecados, pero también el sustento de todas las cosas. Y dice que por causa de lo que habían vivido, dejaron de ofrendar. Pero quiero que entiendas este detalle. Dios le dice a los sacerdotes, vuélvanse al altar. Ayunen, oren, giman. Y una de las cosas que Dios le estaba diciendo a los sacerdotes, escúchenme bien, a los que vivían continuamente en el altar, dice, quiero que vuelvan a buscarme. Porque quizás eran personas que estaban en el lugar indicado, pero no estaban haciendo lo que debían. Una de las cosas que creemos es que Dios le dijo al pueblo de Israel, he hecho un pueblo de reyes y de sacerdotes. Yo creo que nuestra iglesia también es una iglesia de muchos sacerdotes, de muchos ministros de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Todos en algún lugar estamos sirviendo. Así que de alguna manera todos somos sacerdotes, somos ministros de la presencia de Dios. ¿Y por qué los sacerdotes tenían que volver a orar? Acuérdense que Dios le había dado una ley al pueblo de Leví. Los levitas no recibirían herencia. ¿Se acuerdan de esa historia cuando Moisés repartió las tierras? Todos iban a recibir porciones de tierra en la tierra prometida, menos los levitas. Porque los levitas, dice, iban a recibir herencia de Jehová. Ellos iban a vivir sirviendo en el templo, primeramente en el tabernáculo. Y dice, yo les traeré sustento. Y el sustento de ellos era, literalmente puesto por Dios, parte de las ofrendas, parte del ganado que se traía, del pan que se traía al altar, ellos tenían que comer de ahí. Entonces, imagínense esta situación. Escaseó el ganado y escaseó el trigo y la harina. Por algo también los sacerdotes tuvieron que ir a orar y a clamar, no solo por el pueblo, sino por ellos. No sé si te ha pasado que a veces nos invaden ciertas cosas, ¿sí? Y no estoy hablando de la suegra, ¿sí? A veces nos invaden ciertas situaciones
Y tenemos que volver al altar, a orar, a gemir, a clamar. A veces tenemos escasez de ciertas cosas que Dios permite y tenemos que volver al altar. A veces somos sacerdotes y cada uno sabe qué tipo de sacerdote es acá en esta iglesia. Y a pesar de que seas un ministro de Dios, que estés trabajando en algún área, vas a vivir a veces alguna situación en donde Dios te quiere despertar, ¿sí? Y a veces la permite para que te vuelvas al altar. Y quizás hemos perdido el gozo por alguna situación, pero es tiempo de volver al altar. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, es tiempo de que vuelvas al altar, ¿sí? Ahora, escúchenme bien. No sé si te ha pasado esta etapa que a veces vivimos etapas que en vez de vivir un proceso de crecimiento, de madurez, de avanzar, algunos de nosotros hemos vivido etapas de retroceder. Y acá muestra el proceso de la langosta. Es uno de los pocos lugares donde en la Biblia habla de las langostas de esta manera. Y dice que la langosta vivió un proceso de metamorfosis, de transformación. Y mientras se va transformando, va consumiendo vegetales. Primero, dice acá, habla acerca de la oruga, un animal que va comiendo cierta parte de la hoja. Después habla del saltón y el revoltón, que va consumiendo el resto del vegetal que comenzó a comer la oruga. Y después viene la langosta que devasta todo, ¿sí? Hasta los cabos verdes, ¿sí? Y acá lo que muestra la palabra del Señor, un proceso, ¿qué es lo que hace la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga? Producen un proceso de desgaste, de retroceso, un proceso de deterioro. Y no sé si has vivido esa etapa, donde no viviste solo una prueba. ¿Te estás dando cuenta que viviste un proceso de retroceder? Quizás viviste un proceso de desgaste y un proceso de deterioro, quizás en tu vida espiritual, quizás en tu matrimonio, quizás en tus sueños y tus objetivos, y te estás dando cuenta que en vez de haberte transformado en el hombre que soñaste o en la mujer que soñaste, te transformaste en un proceso, en una involución se dice, ¿no? En una situación donde en vez de evolucionar retrocedimos y quizás estamos en un estado que no queremos, pero nos dimos cuenta que vivimos cierta secuencia de situaciones que nos hicieron retroceder y nos hicieron desgastar. Quizás tu vida espiritual, quizás tu economía, quizás tu familia, quizás tus emociones. Y estás en ese estado. Quiero decirte que el pueblo de Israel estuvo en ese estado. Y quizás la misma solución para ti sea la misma solución que la del pueblo de Israel. Volver al altar. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero, para finalizar este mensaje, ir al capítulo número 2. Desde el versículo 12 en adelante. Donde Dios muestra que en el altar y desde el altar estaba la solución para este pueblo de Israel. Y lo que quiero decirte en esta mañana, creo que también para ti en el altar está tu solución. ¿Cuántos dicen amén? Pero también desde el altar saldrá la bendición que necesitas. Por eso necesitamos volver al altar. ¿Qué es lo que encontró el pueblo de Israel en el altar? Que nosotros también la encontramos. Lo primero que encontró, quiero que entiendas esto, es que en el altar es donde ellos podían desgarrar su corazón. Y creo que nosotros entendemos que el altar es el lugar en donde nosotros nos podemos humillar, donde podemos buscar a Dios confiadamente. ¿Cuántos me dicen amén? Miren lo que dice el versículo número 12 del capítulo 2. Si tienes por ahí abierto, yo voy a leer en la Reina Valera. Capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Mirá lo que dice el versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que quiero decirte en esta mañana? Quizás viviste ese proceso de retroceder, quizás viviste un proceso donde algo invadió tu vida, tu casa, tu familia, y la solución es el altar. En el altar y desde el altar, una de las cosas que surgen es que en el altar es el lugar donde yo puedo rasgar mi corazón. ¿Y a cuánto nos ha pasado? El venir, quebrantarnos, el llorar, el sentir confianza en el altar porque hay un Dios que nos cuida. Sabemos que aquí es donde Dios puede sanar nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros cuerpos, sabemos que aquí hay confianza, que estamos en un pueblo donde quizás nos pueda entender y aunque no nos entienda nos va a respetar porque es un lugar donde podemos rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras, porque ellos también tenían el simbolismo de rasgar sus vestiduras y Dios dice, yo quiero que hagan algo más, quiero que vuelvan a mi altar y quiero que sea su corazón el que se quebrante.
El altar es un lugar donde podemos quebrantar nuestro corazón, donde podemos venir confiadamente. ¿Cuántos me dicen amén? Pero el altar, y desde el altar también, escúchenme bien, no solo es el lugar en donde yo puedo quebrantar mi corazón y ser atendido por Dios, sino que también es el lugar en donde mis enemigos van a retroceder. ¿Cuántos me dicen amén? Y no mires a nadie, ¿sí? Es el lugar en donde retroceden nuestros enemigos. ¿Qué fue lo que te invadió? El altar es el lugar donde vas a comenzar a producir ese retroceso, no de tu vida, sino de tus enemigos, los que te han invadido. Capaz que te invadió la mala suerte, como a veces decimos por ahí. Bueno, acercarte al altar, porque en el altar te vendrá la buena suerte. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí dice un salmo que Él es el que dirige nuestra suerte, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. Acá no se sabe si está hablando de las langostas o si está hablando del pueblo que iba a venir contra Israel. Pero todo enemigo, si ustedes conocen el pueblo de Israel, estaba cerca de un mar. Todo enemigo que iba a invadir Israel siempre venía del norte. Siempre vendría del norte. Por eso que Dios promete acá, dice que haré retroceder a tus enemigos hacia el norte. Y lo que quiero decirte es que creo que hemos comprobado que en el altar muchos de nuestros enemigos huyen. ¿Cuántos dicen amén? Mirá lo que dice por ahí el Salmo 27, un salmo que me encanta. Mirá lo que decía David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cuántos dicen amén? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanza a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y un grito de júbilo. Vamos arriba. Decirle al que está a tu lado, desatorate que vienen tiempos buenos, ¿sí? A veces hasta a uno no le sale ni la voz, ni las ganas de aplaudir. Vamos arriba. Me encanta este Salmo 27. Dice, Jehová me esconderá en su tabernáculo. Quiero decirte, hay una buena noticia. Tu día del mal, tu día de donde tus enemigos te rodean, la mejor valle, el mejor escondite es el altar. ¿Cuántos dicen amén? Hemos tenido gente que no ha venido a pedir la llave acá para venir a orar. Y a veces en vez de orar, ¿saben qué viene a hacer? A llorar. Pero es el lugar en donde tenemos que venir a llorar. Es el lugar en donde tenemos que venir a desgarrar nuestro corazón. Es el lugar en donde tenemos que quebrantarnos, porque es el lugar en donde vamos a sentir protección. ¿Cuándo? Cuando más vulnerables estamos. Y quizás en esta mañana hay alguien que se siente vulnerable. Este es el lugar, el altar. Y quizás en tu casa también, en donde te vas a sentir protegido. ¿Cuántos dicen amén? Confiada, confiado. Es el altar también, el lugar en donde Dios enviará su lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al que está a tu lado y decirle, te falta un poco de lluvia, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 21. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios hará demostraciones de poder, ¿sí? Y ahí en el versículo 22 dice, animales del campo, no mires a tu esposo, ¿sí? Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid dará sus frutos. Pero mire lo que dice el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Escúchenme bien, creo que ya lo saben. Habían dos lluvias importantes en el pueblo de Israel, una en octubre, una en otoño, y otra en primavera. Eran lluvias importantes.
La primera lluvia, ¿para qué sirve y servía? Era cuando se sembraba el grano, servía para que el grano germine. Usted sabe que toda semilla necesita humedad para poder germinar más allá de que la plantemos, ¿sí? Y necesitaban esa lluvia que venía del cielo para que lo que habían sembrado germinara. Quizás alguien acá necesite la humedad de la lluvia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay palabra que está dentro de tu corazón que necesita germinar. ¿Cuántos me dicen amén? Y quizás esta sea la época en donde comienza a germinar. Pero también, después que germinaba y la planta crecía, necesitaban una segunda lluvia, que es la lluvia tardía. En la Biblia vamos a escuchar muchas veces la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía era la que hacía madurar, ¿qué cosa? El grano. Se necesitaba de una lluvia para hacer madurar el grano. Mirá lo que está a tu lado. Sí, necesitas la lluvia tardía. Me he dado cuenta, ¿sí? Hay algunos acá que necesitan madurar. Pero qué lindo es poder saber que Dios nos hace pasar por esos procesos. Y me encanta esta palabra porque dice, enviará su lluvia a su tiempo. Imagínate que la lluvia temprana no venga cuando sembrás el grano, ¿sí? Sería una catástrofe. O capaz que sembrás y no viene la lluvia tardía y la estás esperando y no llega. Y capaz que muchos de nosotros, los que estamos acá en esta mañana, estamos esperando esa lluvia tardía. La lluvia que hace madurar la palabra que Dios nos ha dado. El tiempo donde podemos cosechar, el tiempo en donde podemos disfrutar de lo que hemos sembrado. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás estás en ese periodo donde estás necesitando esa lluvia tardía. Pero quiero decirte que el altar no solo es el lugar en donde rasgamos nuestro corazón. El altar no es solo el lugar en donde nuestros enemigos van a huir. El altar no solo es el lugar desde donde Dios va a enviar su lluvia tardía y temprana, sino que también el altar, y quizás alguien necesite esto, es el lugar en donde vamos a recuperar lo que perdimos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos recuperar lo que perdimos. Es cierto, escúchenme bien, hay cosas que a veces son irrecuperables. Por ejemplo, la pérdida de alguien, de un amigo. Pero quizás la pérdida de alguien trajo otras consecuencias, trajo tristeza, trajo falta de búsqueda de Dios. Pero hay un Dios que puede revertir esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Adán y Eva perdieron a Abel porque Caín mató a su hermano, dice Dios, le dio un tercer hijo que se llamó Set, ¿sí? Y Eva pudo decir, Dios me dio la restitución del hijo que perdí. Sin duda que no podía recuperar a Abel y lo seguiría llorando. Pero dice, escúchenme bien, que a partir de Set, ¿sí? Los hijos de Dios comenzaron a buscar, los hijos de la tierra comenzaron a buscar a Dios. ¿Trajo satisfacción? Sí, trajo satisfacción. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que hay un Dios que puede restaurar lo que has perdido, hay un Dios que te puede devolver cosas de las que has perdido, las que son posibles, hay un Dios de milagros, hay un Dios de restitución. Y ahí el versículo número 25 dice la palabra del Señor, yo os restituiré, perdón, que esta palabra está en latín lo que pasa, mentira, no en español. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lo que quiero decirte en esta mañana es que Dios te va a devolver muchas cosas de las que perdiste. Quizás, escúchenme bien, quizás creíste que perdiste tiempo. Dios te lo va a hacer recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Porque quizás en una sola temporada podés lograr lo que no lograste en 5 años o en 10 años, porque Dios te da esa facilidad. ¿Cuántos dicen amén? Quizás recuperes la alegría que perdiste. Quizás recuperes las fuerzas que perdiste, el ministerio, las oportunidades que perdimos. Quizás recuperes ese tiempo de oportunidades. Quizás no, las vas a recuperar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dame un aplauso fuerte a Dios si lo creemos en el nombre de Jesús. Y algunos van a recuperar la salud que perdieron. ¿Verdad, Maxi? Estamos en proceso los dos, ¿sí? Porque hay un Dios que le encanta que recuperes las cosas que has perdido. ¿Cuándo? Cuando aprendimos la lección. ¿Cuándo? Cuando volvemos al altar. Quizás la lección, que lo que Dios quería era que despertáramos. Estábamos como los borrachos, quizás no somos borrachos, pero estábamos como los borrachos, metidos en nuestros placeres o en lo que nos distraía, y quizás no era malo, pero Dios lo quitó por un momento para que despertemos. La pandemia nos hizo despertar a muchos, nos hizo detenernos. Había gente que no se podía detener de trabajar, de estudiar, de vivir, y Dios nos detuvo para que pensáramos, para que nos organizáramos, para que nos leyéramos cómo estábamos. Y creo que nos sirvió, más allá de que fue un momento difícil. Ahora, no vuelvas a lo mismo.
esta situación que hemos vivido tiene que haber cambiado algunas decisiones nuestras y alguna perspectiva de la vida. Desde el altar es donde Dios te prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Decile al que está a tu lado, yo sé que Dios te prosperará, por eso quiero ser tu amigo. ¿Sí? Decile que está al lado tuyo. Muy bien. Y prosperar no es una palabra mala, se ha mal usado muchas veces en las iglesias. Pero la palabra prosperar significa empujar hacia adelante. Ese es el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito que Dios me empuje hacia adelante. Por lo menos a veces para darme valentía, ¿sí? En alguno de los negocios, las decisiones. Pero también prosperar significa acompañar. Esos dos significados tienen en hebreo y en griego. Acompañar y empujar hacia adelante. Cada vez que veas la palabra prosperar en la Biblia, pensá en esas dos cosas, ¿sí? Dice la Biblia que prosperarás en todo lo que emprendas y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué? Porque Dios me va a acompañar y porque Él me va a empujar, ¿sí? Voy a sentir el favor de Dios a mi lado. Dice ahí el versículo número 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Comerás hasta saciarte y alabarás el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Y conocerás que en medio de Israel estoy yo. Dice, y yo que soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Decirle al que está a tu lado, te vas a saciar. ¿Sí? Decirle, te vas a saciar tanto que vamos a tener que hacer dieta. Mire, yo estaba en ese proceso, ¿sí? De ser tan saciado. Ahora tengo que hacer dieta porque, bueno, he disfrutado tanto de estar saciado, ¿sí? Antes era peso mosca, era así, muchos me conocían. Pero bueno, vivimos etapas. Y quiero que entiendas esto. Hay un Dios que quiere no solo restituirte, Dios quiere prosperarte. Yo creo en un Dios que prospera. ¿Cuántos dicen amén? Y no hablo solo de lo económico, que prospere tu familia, que prospere tu entorno en donde vives, tu trabajo, tu ministerio, que prospere todo lo que Dios ha puesto dentro de tu corazón. Y me encanta porque acá 2 veces, el 26 y el 27, repite una palabra. Mi pueblo no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? No nos avergonzaremos del Dios que tenemos. Tendremos un Dios que tiene demostraciones de poder sobre nuestras vidas. Hablaremos de lo que Dios hizo. Nos hizo pasar una etapa difícil, pero es el que restituye, es el que devuelve, es el que me hace ganar tiempo, es el que produce un nuevo despertar en mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? No seremos avergonzados. Termino con esto, versículo 28. Lo último, otra de las cosas que podemos encontrar en el altar, ¿saben qué es? Avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Precisamos que Dios nos avive. Versículo 28, uno de los versículos más lindos de la Biblia. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabés de cuándo estaba hablando Dios acá? De Pentecostés. Este pasaje estaba hablando de cuando los discípulos se iban a llenar del Espíritu Santo, pero también estaban hablando acerca de cuando Pedro comenzó a creer y a saber que el Espíritu Santo no solo era para los judíos, sino que era para el resto de la tierra. ¿Se acuerdan de esa historia de Hechos, capítulo 10? Y la palabra del Señor habla que en los últimos días, estamos viviendo los últimos días, nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que tenés que entender es que en el altar es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Ese Espíritu que te aviva, que te renueva, que te da nuevas fuerzas, que te crees y te sentís que todo lo podés. No sé si te pasa a veces que estás en ese momento del Espíritu en que sí sabés que podés, ¿sí? Hay momentos que sabés y sentís que podés. El tema es cuando salimos de esa nube de la gloria y volvemos a nuestra realidad. Pero hay un Dios que nos motiva y que de alguna manera quiere poner en nuestro corazón que podemos. Y dice esta palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo creo que este es el tiempo que estamos viviendo. Y el altar es el lugar en donde se derrama el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? El altar lo necesitamos. Volvamos al altar. Porque en el altar es donde podemos quebrar nuestro corazón con confianza. A veces es difícil confiar en alguien y abrir nuestro corazón, pero en el altar lo podemos hacer. El altar es el lugar en donde Dios nos prospera, en donde Él envía su lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos dicen amén? El altar es donde mis enemigos van a retroceder. El altar, sin duda, que es el lugar en donde Dios va a derramar de su espíritu, en donde Él va a restituir lo que he perdido. Por eso en esta mañana te invito a que podamos volver al altar, donde todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? En el altar y desde el altar es donde está la solución de nuestros problemas y de nuestra situación. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, bendigo
esta mañana, todo el que está escuchando esta palabra y aún los que quizás en algún momento a través de las redes sociales lo hagan. Padre, bendecimos. Somos una iglesia que hemos crecido en el altar, nacimos y todo lo que hemos logrado desde el altar y en el altar. Aún las palabras que hemos recibido, pero también muchas de esas palabras necesitaron ser regadas en el altar. Las recibimos en el altar, pero necesitamos que tú siguieras derramando el Espíritu Santo que hace germinar la palabra y quizás estamos en la etapa en donde tenemos que volver al altar para que ahora madure lo que quizás ya ha comenzado en nuestras vidas. Padre, necesitamos estar en este lugar. Quizás un lugar físico, pero el altar sin duda que es el lugar en donde tú te manifiestas en nuestra vida. Puede ser en nuestra casa, puede ser en cualquier lugar en donde dispongamos nuestro corazón para buscarte, pero también es la iglesia, también es este lugar, Señor, sin duda. Aunque es físico, es más espiritual lo que tú nos estás hablando, pero aún, Señor, el estar juntos acá, algo sucede. Cuando también pasamos aquí y oramos, Señor, algo sucede. Por eso en esta mañana, Señor, queremos volver al altar, al lugar en donde todo comienza, en donde todo comienza a verse diferente, en donde podemos comenzar a sentir de que sí podemos, en donde podemos comenzar a creerte de una manera diferente. Por eso, Señor, hoy bendigo a todos los que hemos llegado aquí a este lugar, porque sé que tú nos has hablado, Señor. Es tiempo de volver al altar, es tiempo de poder recuperar eso perdido, Señor. Es tiempo de levantarnos a través del poder de tu Espíritu Santo y vivir un año todavía con demostraciones de poder, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que tiene el poder para hacer esas demostración. En esta mañana bendigo a todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén.